Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que semana tras semana o quincena tras quincena en esta temporada trata de innovar un poco en los temas, que ya son docenas y docenas de temas, y cuesta a veces encontrar un buen punto, ¿no? Como habréis visto en el título, hoy hablamos de innovación en el rol, y para hablar de este tema me acompañan uno de nuestros tertulianos habituales, como es Pablo. Hola, Pablo, ¿qué tal estás? Hola, Pedro. No has innovado. O sea, tenías que haber buscado a alguien guay, bien molón. Y aquí tienes a un tío que es un vetusto, un cutre, un ser medieval. Bueno, esto está repleto de fans que dentro de La Voz de la Mesa, Pablo tiene su propio club de fans, que lo sepáis en los comentarios, y cada vez más, me atrevo a Muy decir. raro todo eso. Sí. Pero luego volveré a ti y te pediré que te hagas un poco de promo. Porque la otra persona que nos acompaña hoy es Andrea, que ya la conocisteis hace un par de programas. Andrea de Club Tercios, que vuelve aquí. Hola, Andrea, ¿qué tal? Hola, muy buenas. De vuelta. Y gracias por volver. Y tengo que decir además que el tema lo has propuesto tú. Así que vamos a ello. Te voy a pedir que entonces hagas tu primera definición oficial en el programa y que nos digas qué es esto de innovar. Vale, pues innovar me ha resultado muy curioso que en el diccionario de la lengua española el primer significado es mudar o alterar algo introduciendo novedades. Uh-huh. Pero lo más curioso es que el segundo significado, que está anticuado, es volver algo a su anterior estado. ¿No? Ah, qué curioso. Efectivamente. Hombre, Entonces, eso es un ¿estamos poco... innovando también con la palabra innovar? Bueno, Te voy a decir que es un poco como las ediciones del D&D, ¿no? Que las hemos mencionado justo antes de arrancar, que a veces la innovación es volver a lo que ya había antes. en realidad la palabra revolución, Uh-huh. una revolución en realidad era poner algo en su punto de partida. Uh-huh. Y es con la Revolución Francesa que eso cambia. O sea, sí que sí. Sus conceptos evolucionan. También ahora en las gradas entre emprendedores, estos de hacer los giros y cuando a alguno se le va la pinza y pide un giro de 360 grados, con lo cual vuelves a donde estabas, ¿no? Es un poco... Al Imperio Romano. Eso es. Guay, pues con este tema, pues Andrea, te voy a pedir que nos cuentes qué es lo que pretendías que hablásemos hoy. Así Sí, nos calentamos. perfecto. A ver, a mí se me había ocurrido, también porque, bueno, había escuchado en otros programas de este no podcast, que al final se ha hablado a veces de mecánicas innovadoras que introducen algunos juegos de rol, Uh-huh. eh, incluso, pues eso, elementos externos a un juego de rol o no muy típicos, como la posibilidad de incorporar una aplicación o cosas así Uh-huh. al propio juego. Entonces me gustaría que tratásemos un poco, pues esos juegos que vosotros penséis que pueden ser innovadores por algún motivo y por qué. Uh-huh. Y luego creo que hay otra vertiente que podemos también tocar si da tiempo, que es el cómo nosotros intentamos innovar en nuestras partidas, ya sea como directores o como jugadores. Uh-huh. Uh-huh. Bien, pues traes un plan completo, a ver a dónde nos lleva esto. Porque ya sabéis que sabemos cómo empezamos, pero no cómo acabamos. Bueno, Y hablando de empezar y acabar, dado que estamos grabando el programa con un poquito de antelación a cuando se va a emitir, entonces Pablo controla más los timings, pero a mí me consta que se ha anunciado una mini campaña de Ragnarok en la que tienes algo que ver, ¿no, Pablo? Sí, hombre, sí, soy el autor. A Bueno, ver, cuéntanos, véndemela, que me quiero gastar te los la dineros. vendo. Vale, a ver, te explico. La piedra del bosque. Ragnarok, las campañas que han salido, por ejemplo, Juego de Manos, Pánico en el Tren Siberiano, son de la gran historia de Ragnarok que tienen que ver con los fragmentos del Ragnarok y las órdenes que se enfrentan, etcétera. Vale, mi aventura no va de nada de eso. Mi Ajá, aventura empieza en un survival en un autobús. ajá. O sea, pasa algo horroroso en un autobús en mitad del bosque, tienes que sobrevivir. Y luego es un salto de 10 años en el tiempo, los personajes que sobrevivan, pues para cerrar ese capítulo de sus vidas. Y entonces es un sandbox en un entorno semi-rural, que es una zona de Eugene, Oregón, que es una zona... Oregón es precioso, ¿vale? O sea, es el país, es para mí de lo más bonito que vi en Estados Unidos. Y entonces es como un pueblo,
es un poco mollina, ¿vale? Un poco mollina, ¿vale? Pequeño. Es una pedanía de Eugene, yo lo he vuelto polo, y entonces es la clásica investigación, pero con esa amenaza que tú has afrontado, acechándote en todo momento. He intentado hacer un entorno denso, con muchas opciones para que encuentres pistas y gestiones, y el testeo dio lugar a encontrar muchos recovecos, y está basado en la mitología de los pueblos nativos americanos. Lo cual quiere decir que he escrito emails a la nación abajo pidiendo información. ¿Y te contestaron? Y me contestaron. Y Qué busqué y contacté con una persona de mi pasado que habla navajo, rudimentos de navajo, porque es antropóloga, y me tradujo unos cuantos textos. Entonces, yo le he metido mucho cariño, muchas horas. Y está guay. Así que La Piedra del Bosque, escrita por un tío muy tonto, pero es una aventura muy inteligente. Vale, y que está, debería estar para cuando se publique esto en Mecenazgo. Yo entiendo que Mecenazgo. Sí, y si no, pues eso. Y perdona que me has despertado el interés, más allá de hacer la promo. ¿Tú dirías que más o menos para cuántas sesiones es esta? 6, los 2 testeos fueron 6 sesiones. ¿Y si hay alguien que no es muy fan de Ragnarok, de la ambientación, puede jugarlo con otras cosas? Sí, pues que además la ambientación de Ragnarok no la uso. Es gente normal. Es cosas que inspiran de It, Welcome to Derry, que ahora está un poco de moda, que está guay. Ese rollo de gente normal metiéndose mucho en el jaleo, ¿vale? ¿Quieres jugar con el rastro? Lo juegas con el rastro. ¿Quieres jugar con Tulu? Juegas con Tulu. ¿Quieres jugarlo con Dungeons Cuarta? Va a quedar raro, pero puedes hacerlo. ¿Vale? Y entonces yo le he metido, o sea, ya te digo, pues si no te gusta Ragnarok, lo puedes jugar con otra cosa que no sea Ragnarok, porque es una aventura en ese sentido bastante agnóstica respecto a la ambientación de Ragnarok. Qué guay, que me ha sonado parecido a, por ejemplo, algunas aventuras que se han publicado pues para ratas en las paredes, similar, yo que sé, la frecuencia Bauman y tal. No la trama, sino pues esta aventura me la cojo y me la juego con mi juego favorito. ¿Te acuerdas la queja que tuve de la frecuencia Bauman respecto a los tótems? Sí, porque recuerdo, justo cuando has dicho navajos me he acordado de eso. Ese es el germen de toda esta historia. Pues maravilloso. Te lo digo en serio, ¿eh? Ese maravilloso. Es el germen. Qué bien. Bueno, pues hemos hecho este off-topic. Yo agradezco. Sí, me alegro y espero que algún oyente mecenáis la aventura, pues decirlo también en comentarios, que nos hará ilusión, porque todos los comentarios nos llegan. Pero mira, vamos a preguntarle a Pablo, ¿qué tiene de innovador esa aventura? ¿Qué tiene innovador? Nada. ¿Qué tiene innovador? Mira, voy a decir una cosa. Tiene innovador el asunto de que tiene posiblemente, en relación al tamaño que tiene, la cantidad de documentación que he manejado, porque claro, no es mi cultura de la que estoy hablando. Es gente a la que yo no pertenezco. Y puedo hablar de forma insensible o puedo documentarme. Y resulta que los navajos no hablan de los Yenalnosi, que es el nombre que recibe la criatura, ¿vale? Porque es una cosa es muy tabú y es muy propia de ellos. Hablan de ellos cuando son niños, porque no... Claro, los niños no tienen tantos filtros como los adultos. Entonces, he leído una cantidad de tesis doctorales, de libros. Yo no soy antropólogo, yo soy historiador. Entonces, el nivel de documentación creo que es bastante bestia. Sobre todo para algo que tampoco es una aventura histórica. Pero es que me he esforzado mucho en ser riguroso, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Pues tienes mis dineros, Pablo. ¡Vamos! Me has convencido. A mí al menos. Espero que alguien más de los que nos escucha también. Los míos probablemente también. ¡Vamos! Doble vamos. Conocer el juego. Sí. Bueno, pues venga, ahora sí. Vamos a hablar de innovación. Ahora hay innovación. Mira, ¿puedo sí. hacer una observación sobre la innovación? Claro. El rol es súper particular. Porque es una afición en el que hay una parte de la comunidad que es extremadamente resistente a las innovaciones. Y por digo resistente quiero decir que es hasta hostil. Sobre todo en relación a cambios de ediciones, cuestiones como las herramientas de seguridad, que hace 10 años, cuando se empezó a hablar en ciertas redes sociales de herramientas de seguridad, era poco más que una herejía a ojos de muchos, ¿no? Y por otro lado es tremendamente, se moldea muy rápido, porque como es una afición tremendamente descentralizada en la que es fácil tú hacer tus cosas y pasar de un poco de lo amateur a lo profesional,
Ujú. Esa mutabilidad le viene muy bien. Entonces, es como muy curioso, porque al mismo tiempo es resistente al cambio, pero abraza el cambio. Y yo creo que la demostración es cuando dejaron de jugar con miniaturas. Ujú. Claro, porque D&D al principio, porque D&D es el primer juego de rol, se juega con minis, porque venía del Wargame. Y en un momento dado hay gente que dice, no, vamos a hacer otras cosas. Vamos a rolear. Y esa fue la Ujú. primera gran innovación del rol, curiosamente. O sea, Ujú. Y Es muy buen punto, porque sí que es verdad que yo, como nueva introducida en este mundillo, conozco mucho más del rol innovador, me parece, porque he jugado yo creo que a sistemas y a juegos que son bastante recientes, y sí que me consta que está todo este movimiento old school, ¿no? Por así ujú. decirlo, que es efectivamente como más resistente o más clásico, o que bueno, que ellos lo que quieren jugar es lo que han jugado siempre y ya está, es perfectamente respetable. es una pena que Valver ya no venga, porque es que la OSR es una cosa muy particular. Sí, sí. Porque la OSR una cosa que tiene es que busca volver a una forma en la que las reglas no mediaban en todo lo que tú hacías en el rol. O sea, la Ujú. gente suele tener la idea de que la OSR es mata-mata y es todo lo contrario. La OSR es mucho más... juega más con el ingenio. Entiende el rol de una forma más especial, un duelo de ingenio o incluso como elementos de supervivencia. Ujú. Entonces, es curioso, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿qué juegos modernos has jugado? Porque igual son juegos que ya tienen 10 años o Eso 15 es fácil. Sí, puede ser. Claro. Bueno, The Between no sé de cuándo es, por ejemplo, que es esta campaña que juego con Pedro. De Es reciente, Between... pero reciente igual tiene 5 años. 5 años, ¿no? De Between Fácil yo creo que... fácil que tenga 5 años, sí. Forbidden Lands es otro que también estoy jugando ahora. Vale, Tremenda. CBRPNK, que es uno que he dirigido. vale. Sí, cosas modernas, pero por ejemplo, Es decir, son... Forbidden Lands es un OSR. Mm, mm. Y aunque estemos hablando de casos así concretos, me ha gustado mucho la reflexión inicial de Pablo, que yo a ti, Andrea, te voy a preguntar, por ejemplo, de lo que hayas jugado, que me consta que has jugado unas cuantas cosas, en tu experiencia, ¿has visto algún juego respecto eso, a tu bagaje que digas, anda, este me parece innovador? ¿Y por qué? ¿Dónde veías esa innovación? Buena pregunta. Está bien. Es que Claro, mientras lo piensas, si quieres de sí, desarrollo, ¿no? no, yo creo que, a ver, así a bote pronto, Ujú. el que se me ocurre, pero es un poco trampa porque mi punto de vista ha sido desde el de director, que es el Ujú. CBRPNK, Ujú. que me ha parecido innovador porque son 4 folletos y para adelante. Bueno, Ujú. de hecho, para el director es uno. Y Sí. luego tienes otros si coges uno de los escenarios y otros si Ujú. coges alguna ayuda extra. Ujú. Pero, claro, planteándome empezar a dirigir y sabiendo que la ambientación cyberpunk era algo que me gustaba, pues por una recomendación muy apropiada acabé cayendo en este juego. Ujú. Y sí que me resultó innovador, para empezar, en el formato, que es una cajita con folletos y es súper mono. Y luego en la forma de plantear las partidas, de venga, pues planteas una situación inicial, un giro y para adelante, ¿no? Y los personajes se generan en el momento y tienes one shots en un, vamos, en un plis. Entonces a mí Ujú. eso, de todos los que he jugado, me ha parecido como el más distinto, por así Ujú. decirlo. Sí, yo creo que además con el CBR también hay esa percepción de que es algo eso, diferente, ¿no? Eh, yo estaba pensando en esto cuando nos has propuesto el tema del arrancar, en que, bueno, pues que la innovación puede adoptar muchas formas, lo que pasa es que algunas son más vistosas que otras, ¿no? Y quizás la innovación en lo tangible se percibe más, ¿no? Por ejemplo, ahora con las cajas de inicio famosas, pues estoy pensando, por ejemplo, la de Blade Runner, que me consta que tú, Andrea, la conoces, porque la hemos jugado juntos. Eh, Parece distinta, ¿no? Y lo que tiene realmente es una sobreproducción de materiales para que parezca como mucho más vistosa, ¿no? Te pongo estas fotos de personajes, te doy esto, te doy este mapa, ¿no? Sí, no, Pero que eso sea imagen, ¿no? sí, justo. Pero, por ejemplo, ese tema de las ayudas de juego, creo que se Mm, conoce así comúnmente, sí. que entiendo que hay otras aventuras que llevan estas ayudas de juego. Creo que la frecuencia Bauman llevaba, tenía una caja con ayudas de juego.
No estoy segura 100% porque Bueno, tiene cosas. Pablo duda. Bueno, el umbral, que es una aventura que estoy esperando con un poquito de ansiedad, me consta que tiene muchas ayudas de juego muy chulas. Sí. Y entiendo que ese tema de las ayudas de juego apareció en algún momento, pero no era algo habitual, ¿no? En los juegos de rol. A ver, sí. A ver, ya las primeras aventuras de Dungeons and Dragons, cuando Gary Gygax, David, y sobre todo de Arneson, que es el que tenemos que agradecer, empiezan a jugar en Lake Geneva, en lo que sería el primer grupo de rol de Tutti la Historia, que es que estamos hablando de una cosa que es muy primigenia. Ya hacían ayudas de juego, ¿vale? Pero una cosa como muy artesana, claro, eran ellos jugando. Y esa filosofía que tenían ellos jugando, con el tiempo va a trasladarse a las producciones de TSR. Por ejemplo, TSR las tiene cajas, tiene módulos que tú comprabas y los libros eran como cuartillas, entonces que eran como pantallas que podías utilizar, ¿no? Pero, por ejemplo, además de Tulu, Chaosium rápidamente empieza a meter ayudas de juego muy producidas. Esto viene sobre todo dado cuando empiezan a contratar artistas para producir en sus juegos de rol, porque el primer D&D lo ilustra un niño, lo ilustra un chaval que no tiene ni edad para conducir en Estados Unidos, o comprar un M16, que es todavía la edad de conducir más baja, ¿no? Y entonces, no estoy seguro cuál es el primer juego que tiene ayuda de juego tocha, bien producida, pero mi apuesta es Chaosium. Porque sí es verdad que Chaosium, podemos hablar de los mapas hexagonales que tenían Advance, Traveler, todos estos juegos, ¿no? Pero Ranquest también tiene ayudas de juego. Hacia el punto que iba era que, por ejemplo, las cajas de iniciación no son algo nuevo, pero a fuerza de iterar la misma fórmula se ha acabado llegando a esas cajas sobreproducidas, ¿no? Por decirlo así. Bueno, a la fórmula de estos de los suecos de los suecos. Sí, pero por ejemplo, es innovador pues una aventura o un juego de rol que no use dados, pues en su momento fue una innovación, y ahora si vamos a mini innovación, pues igual la vemos en que este usa en vez de dados monedas, o sea, lo hizo principalmente hace un montón, o este usa velas, ¿no? Como el Ten Candles, o usa una Jenga. Bueno, eso es innovación, por un lado sí, pero por otro lado, en el fondo estás dándole un método de azar distinto, y yo creo que las innovaciones se meten cuando lo integras en el sistema de juego, ¿no? Un sitio donde también se suele demandar mucha innovación es en las ambientaciones, ¿no? La gente, no quiero otro escenario de fantasía medieval, pero ojo, porque si te pasas innovando, te llega un juego que no sabes por dónde coger. A veces ha pasado yo este juego no sé, me mola mucho, pero no sé qué hacer partidas, ¿no? Ya que hemos hablado del Nephilim, por ejemplo, ¿no? Que era como, ¡buah, me lo he leído, qué bonito, y ahora qué hago!, ¿no? Casas de sangre, que es muy marciano. El Rise para el principio, sobre todo, la gente no sabía muy bien qué jugar. Yo creo que Changeling le pasó mucho a la gente, que era como muy positivo y yo, ¿qué es esto? ¿Por qué no es horrible todo? Claro, además viniendo de una cosa que era el mundo de tinieblas, pues claro, que algo fuera medio optimista iba a regular. Claro. Por ejemplo, yo creo que a nivel de ambientación el rol sí ha sido muy moderno en ese sentido, no ha tenido mucho problema. O sea, porque partimos de D&D y en 5 o 6 años teníamos gente jugando a los años 20, gente jugando a Terror de los Sueños, gente en Gloranza, que es la cosa más marciana que te puedes echar a la cara, porque es jugar a los mitos. Pero yo creo que sobre todo en el tratamiento, en el tratamiento de esos géneros donde está la innovación y sobre todo en el origen. Es decir, no es lo mismo, pues, por ejemplo, jugar un juego ambientado en las 1001 noches, escrito en Estados Unidos, que escrito, yo que sé, pues por un señor que vive en Siria, lo que sé, por poner un ejemplo. Y en eso ahora, por ejemplo, el rol es mucho más innovativo. La ventana se ha abierto y hay mucha gente, sobre todo ahora con internet, que puede producir. A ti te llamó la atención el juego este de fantasía panafricana. Sí, lo mencioné. Sí. Y ahí están preparándolo. A ver qué tal les queda cuando lo pueda ojear, contaré. Hablando de esto de innovación, no sé si conocéis lo que llaman el modelo o el método Scamper de innovación, como Scampa, pero ni idea. Entonces, esto, pues en el mundillo así también del emprendimiento, de la creatividad y no sé qué, dicen, claro, todo está inventado, ¿no? Que es una cosa que decimos muy a menudo. Entonces, dicen que un método para buscar innovación,
consiste en buscar innovación por algún elemento. Por ejemplo, Scamper son unas siglas. La S es de sustituir. ¿Qué pasa si cambio una cosa por otra, no? ¿Qué pasa si en mi mundo, por ejemplo, en la guía genérica de Ictos hay una ambientación que dice, si hago un mundo de fantasía medieval y cambio magia por superpoderes, cómo cambia? Eso es un ejemplo, ¿no? Y para la ambientación. ¿Qué pasa si cambio el azar de los dados por monedas? Eso sería sustituir. La C es combinar, mezclar dos cosas, ¿no? Vamos a mezclar, de esto hay mogollón de juegos de rol, ¿no? Que se van a hacer. Vamos a mezclar Chulu con el salvaje oeste. Wow. Vamos a mezclar Chulu con piratas. Vamos a buscar Chulu con, no sé, que normalmente siempre es Chulu Creo con que Chulu es que es muy combinable. Y como el libre, negro, y combina con libre todo. de derechos, que no nos olvidemos. También importante. Claro. Otro puede ser adaptar de otro contexto al nuestro, ¿no? Vamos a hacer pues un juego, yo qué sé, de fantasía medieval, pero a la española, o sea, la que larga, ¿no? La M es de modificar o magnificar, ¿no? Dicen en algunos casos. O proponer otros usos, es la P. Eliminar o reducir algo, ¿no? Un poco el diseño por sustracción que en algunos videojuegos se hace. Y la R es de reorganizar o invertir las cosas, ¿no? Y el caso es que a mí siempre me llamó la atención esto y he buscado las siglas para recordarlo, porque puede servir, si algún oyente quiere innovar, pues puede ser un método para hacerlo, ¿no? De hecho, el típico ejercicio de creatividad de esto es que se pone, básate en tal marca, imagínate, vamos a hacer D&D y vamos a intentar aplicar alguna de estas cosas. De hecho, No, pues, por si ejemplo, quieres, podríamos hacer quítale el combate a D&D. ¿Qué te queda? Claro. Pues claro, ¿qué juego harías si le reduces el combate a D&D? ¿No? Claro, incluso si queréis eso, podemos hacer una prueba con alguna ambientación, con Chulu o con algo así que sea muy popular. Me parece bien. Bueno, a ver Sí. qué dices. A ver, Andrea, ¿qué opinas tú? Sí. Cuéntanos. Sí. D&D mejor. D&D quinta que algo he leído. Ajá, vale. Pues por ejemplo, voy a recorrer las letras. Sustituir. Si le cambiáramos algo a D&D, ¿qué se os ocurre que podemos cambiar y que saldría de ahí? Quitar los pejes. O sea, cambiar los pejes por estados. Los puntos de golpe por esos niveles de heridas ahí Claro. tipo hitos y similar. Podría quedar algo chulo. Claro, además esto lo puedes responder desde las reglas, desde la ambientación, pero si sustituyes el sistema económico de los mundos de fantasía por uno más realista, donde las pociones de curación las tiene solo una élite, porque eso vale mucho dinero, y los demás tienen que comerse sus descansos, ¿no? Es decir, te cambia la ambientación también. ¿Tú, Andrea, qué Vale. sustituirías? Yo te diría, bueno, no, es que no sería una sustitución, sería más reorganizar o reducir el número de clases. Ajá. Viejo debate de D&D, ¿eh? Sí. Bueno, más que el número de clases, al final que tengas toda esa combinación de raza, clase y, ¿cómo se llama lo tercero? No caigo ahora. El trasfondo. Trasfondo. Sí, Bueno, y ahora, por ejemplo, en Tales Y el linaje también. linaje y herencia y todo esto. Sí. Y Creo que caería más en eliminar o reducir. Estaba buscando algo más simple, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, la batallita, en la época del DI de tercera se llegó a hacer con, creo que eran los de Edge Entertainment o el sistema Edge o algo así, como una forma de simplificar que al final era, eres físico, eres mental o eres social, ¿no? Y poco más. Y entonces era como una forma de simplificar. Pues no sé, algún otro ejemplo. Proponer otros usos a cosas del D&D. Otros usos. En plan, en vez de ir a una mazmorra, que las visiones sean rollo... Hacer un Stardew Valley. Sí, costumbristas o... Sí. Esto, claro, si le enfocamos pues desde la ambientación, sería un poco lo que estás diciendo tú, Andrea, ¿no? Como proponerle otro uso al aventurero típico, ¿no? De que no vas a investigar esas cosas ahí antiguas, ¿no? Sí, no vas tanto a mazmorras, sino... O igual eres un cazador y solo tienes que ir a cazar ciertos monstruos, en plan Witcher. En plan Witcher, pero bien, no como el juego de rol que he oído de antes.
Y ha sido muy vilipendiado en este programa. También se me razón. ocurren cosas locas así de, y si el sistema de magia anciano, el sistema de magia de D&D, se lo aplicamos por ejemplo, a rutas de combate, ¿no? A que un guerrero tenga maniobras de nivel 1, nivel 2, nivel 3, tal, así. Y que se le olviden cuando las lanza en combate, Bueno, ¿no? es un poco los usos, ¿no? Eso. Y el D&D cuarta iba un poco por ahí. Bueno, de cuarta era eso. O sea, de cuarta todas las clases eran iguales. Uh-huh. Y entonces tu guerrero y tu mago, ¿qué hacían? No, lo mismo. Pues no, aquí no hay magia anciana. Aquí hay tarjetitas y Y gastas, ¿no? gastas. Hasta siguiente long rest. Ajá. Sí, sí. Y tampoco vamos a hacer todas las letras para notar, pero me interesa ver qué diríais, por ejemplo, de adaptar, por ejemplo, qué cosa adaptaríais de otro juego y llevaríais a D&D, por ejemplo. A mí, así a bote pronto se me ocurre la filosofía de Séptimo Mar bueno, de hecho, la ambientación esta de italiana lo hace, ¿no? De vamos a hacer que esto es una Italia mítica y aquí pasan cosas, pues hacer una especie de Europa alternativa o de mundo alternativo a lo de D&D. Pues bien, Hispania hace un poco eso también, ¿no? Y a mí, perdón, Pablo. Por favor. A mí de primera se me ha ocurrido que no sé si esto igual en D&D existe, ¿vale? Porque, bueno, mis acercamientos con D&D han sido extraños. Pero tener algo como el ciclo del día que tenemos en Forbidden Lands o en The Between de otra manera, pero que haya al final como unas franjas de día donde suceden diferentes cosas, ¿no? Pues tener algo así también y que afecte de alguna forma a los personajes o a la historia. Qué guay, yo estoy jugando un videojuego ahora que hace algo así, que es como los Persona, que sea los más conocidos, que es el Refantasio, que es de esa misma gente, y va un poco en esa órbita de tú tienes un tiempo limitado, no te va a dar tiempo a todo y tienes que elegir qué cosas haces y tal, bastante interesante. Qué guay, ¿tú, Pablo? Por ejemplo, meter la mecánica de vampiro y hombre lobo quinta de que los combates duran 3 turnos. De que todo lo interesante que pueda pasar en este combate va a pasar en 3 turnos. Oye, qué interesante. Para acabar la dinámica esta de que en Dungeons and Dragons los combates son longos. Sí. Entonces, qué guay. Salen cosas chulas. Qué bien. ¿Cuándo lo escribimos? Si estás oyendo esto y aplicas lo que te hemos dicho, nos acreditas. Eso es. Oirá Andrea a pegarte con un bate. Eso es. ¿Y qué pensáis en cuanto a... Es decir, ¿existe como un límite a la innovación que es bueno meter para que tu juego sea jugado o tu partida sea conocida y tal? Porque hay veces que creo que la gente se pone a meter en el cóctel de innovación y lo que sale es difícil de explicar. O al menos hay gente que tiene cierto recelo a juegos que son muy innovadores, entre comillas. Creo que la diferencia es entre la innovación y la marcianada. O sea, quiero decir, el momento en el que tú una persona, o sea, tiene que apetecer. O sea, tu gran idea increíble con la que has arreglado Dungeons and Dragons y has creado tu propio juego que se llama Tronchos and Dungeons, o sea, la gente tiene que poder entender tu premisa, ¿vale? Y eso parte por que sea comprensible, que sea realista y que no exija un sacrificio. Porque si tu innovación es más costosa que lo que había antes y los resultados no son increíblemente mejores, no tiene ningún sentido. Es un poco cómo funciona la innovación realmente en la vida real. Sí. Yo creo que desde un punto de vista de si quieres que tu juego sea exitoso, hace falta un ancla o una base que sea reconocible, ¿no? A pesar de que tú metas tu capa de innovación, que no se quede solo en esa capa que está suelta, que no hay por dónde coger. Sí, yo es que quería hacer como esa reflexión de que hay veces que dices, hay gente que lo que te hace cuando estás diseñando un juego es voy a clonar este juego que me gusta cambiándole 4 cosas para que sea más de mi gusto, y luego hay otros que dicen, como todo está inventado, voy a coger esta otra cosa, ¿no? Y que igual se alejan tanto que les queda regular, aunque puede recorrerse ese camino hacia atrás, ¿no? Pues, por ejemplo, juegos de la prehistoria, ¿no? Que es algo que hace años sonaba como muy raro. Bueno, pues hay varios, uno en español y hay un juego francés traducido al inglés que es Worm, si no me equivoco. Worm, y tiene 2 ediciones. Y es pues, ¿no?
¡Mua! Bueno, Bueno, tengo aquí la primera, mirándome con ojitos de mamut degollado. claro. O cuando alguien dijo, bueno, vamos a hacer juegos para niños, o juegos para jugar en solitario, ¿no? Pues el primero, pues fue una rareza, pero luego también, si das con algo, como decía, bueno, que la gente puede seguir, acabas rascando y encontrando algo interesante. Hombre, quiero decir, el Mundo de Tinieblas nace de darle la vuelta al concepto, de no jugar con el cazador de monstruos como se hacía en el rol habitualmente, sino jugar con el monstruo, porque parecía más interesante. O sea, quiero decir, esa es una innovación muy tocha, es cambiar totalmente el cómo se entiende un concepto, un elemento clave del juego que es el propio monstruo. Mm. Entonces, pero luego hay juegos que lo hacen mal, ¿eh? Yo, por ejemplo, estoy pensando en Akuma, que no sé si lo conocéis. Sí, pero no lo he jugado. Es un juego español de anime. Ujú. Tiene un sistema que lo he leído con mi pareja 3 veces y ella es muy lista, y soy muy tonto, pero ella es muy lista y no lo hemos entendido. Es que esto en mesa es muy lento y muy enfarragoso. O sea, no. Entonces, ahí está el problema. O sea, yo creo que el momento en el que dos personas leyendo juntos no entienden lo que quieres hacer, o te explica muy mal o tu innovación es una cagada. O no hacía falta hacer teteras de azúcar. Y por tratar de hacer un poco de abogado del diablo, estoy pensando en gente a veces que he escuchado, por ejemplo, a gente que está desarrollando juegos o que intenta que le publiquen juegos que dicen, pero es que luego la gente quiere jugar más de lo mismo, ¿no? O sea, quiere D&D, quiere Chulu, yo que he hecho un juego de, yo qué sé, abuelas ninjas que combaten en mazmorras, ¿por qué no lo peta como el D&D, ¿no? Y es que la innovación es algo que sobre el papel mola abrazar, pero que luego en la práctica queremos nuestra mazmorrita y punto. Creo que no. Mm, yo creo que, o sea, en este ejemplo que acabas de poner de abuelas ninja que Ujú. luchan en mazmorras, yo lo podría comprar, pero necesito, o sea, algo más en ese juego, ¿no? Por ejemplo, que tenga un sistema que conozco y que me encuentro cómoda con él, Ujú. pues eso ya me valdría para probar esa ambientación, ¿no? Hombre, Entonces, yo creo que no es tanto hablar de innovación en este caso, sino hablar de que un juego esté bien hecho o no, Ujú. tal vez. en España hubo una época en la que, a finales de los 90, principios de los 2000, salían juegos de todo tipo. Mochos, Milicaca, Anno Domini. Hubo como una explosión de juegos más o menos grandes, más o menos pequeños. Mario Shino, que es normalmente de humor, que exploraban cosas que luego no se exploraron. De verdad que el mercado español es pequeño. Entonces, pero Ujú. si tú lo haces para aquí, pues te vas a comer los mocos porque la innovación va a tener lo más difícil para encajar. Pero si es que es para un mercado más grande como es el mercado anglosajón, igual tu juego de abuelas ninja que recorren mazmorras y tienen relaciones sáficas entre ellas, pues lo pete y ganas un Eni, ¿sabes? Y Ujú. puedes vivir de rentas el resto de tu vida. Ojalá. Y, y, por ejemplo, en vuestro caso, pues hemos hablado de innovar en la ambientación, en las reglas, un poco en todo. ¿Qué es lo que más os llama de un juego innovador? O sea, la parte de reglas, la parte de ambientación, otra cosa. ¿Qué haría que al menos le dierais la oportunidad de mirar la contraportada o de probarlo en mesa o de comprarlo? A mí, yo creo que ahora mismo me llamaría mucho la atención que incluyese algún elemento que normalmente no hay en juegos de rol, por lo menos los que yo conozco, como los temas, lo que he comentado antes de que tenga una aplicación que te da soporte a, yo qué sé, incluso simplemente para tener la creación de personajes y tal, todos en el mismo sitio. Bueno, que ya existen aplicaciones así, ¿no? Pero ya están construidas para determinados juegos. Pues Ujú. que tu juego ya incorpore eso de base. Por ejemplo, me parecería interesante. O que incorpore alguna forma, aunque sea una biblioteca digital, por ejemplo, de información del universo en el que esté ese juego y que la puedas Ujú. consultar y que la puedas compartir de forma fácil para que tú cuando montes tu partida, pues como que tengas recursos ya disponibles para preparar y compartir en tu partida. Ese tipo de cosas yo creo que las valoraría que como extra estén fuera de lo que es el libro, me refiero. Y no Ujú. necesariamente en formato físico. Ajá. ¿Y tú, Pablo? A mí, por ejemplo, una cosa en la que me estoy fijando ahora mismo es en la autoría.
O sea, quiero decir, una cosa innovadora también es que te generar rol desde puntos en los que normalmente no te llega ese rol. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo leyendo bastante rol en francés, pero que no se hace en Francia. Rol canadiense, rol belga. Encontré un juego muy raro, luxemburgués, no lo entiendo. es un tulo y no lo entiendo. Entonces, por ejemplo, encontrar voces distintas, o sea, la oportunidad de escuchar otras voces es en sí misma una innovación. O sea, el tío Jairo en Avatar cuenta que la sabiduría tiene que ir de distintos lugares porque si no se vuelve rancia, pues es eso mismo. Entonces yo creo que estamos muy acostumbrados, o sea, hay una dinámica muy cómoda de escuchar las mismas voces y que haya más diversidad en ese sentido es en sí mismo una innovación. Que luego, eso me llama a mí la atención, y luego que el sistema lo lea y no me dé dolor de cabeza. Lo único que le pido a la vida, o sea... Yo me has acordado un consejo que te he leído a ti esta semana en redes sociales, que era... Estoy sembrado. Es una cosa... Sí, estás en racha, ¿eh? Que era leer o ver vídeos de creadores de contenido de rol, pero que no sean ni españoles ni anglosajones, ¿no? Claro. Métete en roleos brasileños y ponte los subtítulos, que verá que se lo ponerá más fácil, y a ver de qué hablan, ¿no? Y me parece una gran sugerencia. Claro. Y, por ejemplo, muchos canales, no de rol, pero de videojuegos, casi todos son mexicanos. Mexicanos, gente de Colombia, porque me gusta. Porque o sea, dicen cosas distintas a lo que normalmente vas a oír de canales que son de habla inglesa o de habla española. Me ha gustado mucho vuestra aportación. Yo en mi caso, que ahora lo que me llamaría la atención seguramente sería más por el sistema. Y son estas cosas que con los años me sorprende, porque se lo oí hace mucho tiempo a Fran Castillo de Con Barba y No Solo Rol, y me ha ido convenciendo con los años sin que él lo haya hecho, ¿no? Que es el que, una vez que has jugado muchas ambientaciones, etcétera, a mí lo que me interesa ahora es, digamos, el lenguaje de programación. para que que es qué mecánicas va a generar el juego que llevan en la dirección correcta, porque si no, yo ya tengo un sistema o dos que me valen para todo. Ya sabéis, yo con hitos me puedo hacer casi todo lo que a mí me suele gustar jugar, o con Fate o similar. Entonces, pues no necesito nada más. Necesito alimentarme de cosas que me sugieran algo. Y es verdad que a nivel de ambientación, últimamente veo menos cosas. Algunas las veo quizás más marcianas y otras, bueno, me innova más la mecánica, ¿no? Entonces, ahí voy. Os voy a preguntar... Sí, dime, Andrea. Iba a decir que me resulta muy interesante vuestras respuestas porque, claro, yo al final acabo de llegar y digo, mira, pues a mí si me das algo para ponerme en el móvil o en la tablet, yo contenta y feliz. Pero sí que es verdad que de momento todo lo que he jugado, bueno, quitando los suecos, que para mí me resultó muy curioso que haya tanto juego de rol sueco traducido a español, por lo menos. Sí que estaba recordando que cuando busqué partidas de CBR/PNK había muchas en YouTube en portugués, porque el autor creo que es brasileño. Es brasileño, sí. Brasileño. Correcto. Y entonces triunfó mucho, debió de triunfar mucho en Brasil o lo que sea, y había un montón en portugués, pero quitando esto, que al final no creo que tenga como mucho impacto en el juego, también por el formato que tiene, ¿no? Pero no es un libro, no hay mucho texto ni mucha ambientación creada como para que pueda desarrollarse más ese punto de vista. Pero eso es una reflexión muy curiosa. A mí un amigo mío me dijo, sabiendo que el autor es, que el juego es brasileño, que es un juego de mercado emergente. Y me pareció como, pues sí, es un juego pequeño, relativamente barato de producir, es fácil de guardar, es curioso. Por ejemplo, en Brasil, a mí me llamó la atención los brasileños por Cyberpunk, porque yo no entendía por qué en el 2077 en el videojuego había un payaso brasileño. Y lo miré y es porque hay un podcast de rol de Cyberpunk súper famoso y yo me lo enchufé, porque yo manejo un poco el portugués y de ahí dije, pues voy a escuchar aquí a mí qué cuentan nuestros amigos de Portugal, que no hay mucho, y de Brasil, que hay mogollón. Ostras, bueno. No sabía esto yo, ¿eh? Sí, yo tampoco. El Deep Lore aquí que nos trae. Pero ¿qué payaso dices? Obviamente. Aparece en la trama de peleas a puñetazos. Ajá, yo no he jugado. Sí. Y si le pegas y lleva una granada en la nariz. Pues es el personaje de uno del podcast.
Arrea, ostras, vale. Qué cosas, qué cosas. Jo. Pues eso, yo quizás lo estoy enfocando muy desde el sistema y las reglas, pero bueno, a mí me gustaría, si os parece bien, hablar un poco de innovación ya no en la ambientación, sino en los argumentos de las partidas, ¿no? Es decir, porque a veces estamos muy de, venga, nos contratan para hacer este trabajo y no sé qué, ¿no? O estamos haciendo tal cosa y digamos, argumentos dramáticos como cuando pones una peli y a los 10 minutos ya sabes más o menos qué es lo que va a pasar, ¿no? Que igual el viaje es divertido porque las escenas están muy bien hechas, los diálogos también, pero no hay innovación en eso. No sé si hay alguna partida que hayáis jugado que os haya resultado innovadora por alguna razón, que se os venga a la cabeza o que hayáis oído hablar de ella y digáis, esto huele a innovar, por darle algunos ejemplos a nuestros oyentes. Pues yo ahora mismo lo que digo ninguna, porque al final creo que todo lo que he jugado ha sido muy estilo, tenéis un encargo y pues vais haciendo. Uh-huh. No Vale. caigo ahora mismo en ninguna que haya tenido por lo menos un comienzo un poco distinto. Bueno, tuve una de vais en un coche a la cabaña del bosque a pasar el fin de semana y pasan cosas, pero creo que también es una trama... Sí, pillada. Sí, pero eso creo que también es una trama un poco habitual o os encarcelan y tenéis que escapar. También entiendo que puede ser una trama habitual, aunque las he jugado todas una sola vez. Pero... ¿Y tú, Pablo? A ver, creo que depende del juego, ¿vale? Por ejemplo, en Tulu, cualquier gancho que no sea tu tío primo ha recibido una herencia, te pido un favor, todo lo que sea salir de ahí, gracias. Innovador. Innovador. Todo eso, fantástico. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Catar la Luna, que es una aventura para Vampiro quinta edición, porque es muy distinta a otras crónicas. Normalmente Vampiro, en la etapa en la que explotan las crónicas, son muchos grandes tramas, como un revesado. Esto es Mido y con Las Vegas. Te has despertado después de una noche de farra vampírica infame, hay un cuerpo al lado tuyo, hay un jaleo, tienes que hacer un favor a la persona que es propietaria del finado para evitar que escale la violencia hacia tu persona, ¿no? Y se va desarrollando una noche bastante marciana en la que pasan cosas. Entonces es como un escenario abierto, que es una de las tendencias que tiene Vampiro Quinta, que son escenarios abiertos más que novelas convertidas en módulos. Eso a mí me gusta. O sea, a mí me parece que ese bajar es el bajo nivel de grupo de esto no sois guay, sois todos, encima los personajes son todos cutrísimos, o sea, son gente que les quieres dar un abrazo porque son lamentables. O sea, está muy guay. O sea, eso a mí me gusta. O sea, a mí que el juego, mira, esto va de mediocres, o sea, pero va de que eres mediocre, no te preocupes, lo sois todos en el grupo. Entonces, eso, y Pablo, tú que sé que la has dirigido y la conoces bien, a mí desde fuera el Drácula Dossier me parece innovador, ¿no? Claro, y luego está de Drácula Dossier, que es... ¿Conoces algo de Drácula Dossier, Andrea? Vale. Solamente lo que habéis podido comentar. Es una versión expurgada. Se supone que el Drácula que nosotros conocemos es una versión expurgada de un documento, de documentos oficiales, documentos secretos de una conspiración, y que todo es real. Entonces, está llena de anotaciones de 4 generaciones de espías que hablan de movidas, todo muy vago, pero bastante evocador. Y tiene un libro aparte con el que tú, pues, como narrador, pues sacas ideas de todo lo que te están contando tus jugadores en base a lo que sacan del libro para ir armando la aventura, improvisando. Vale. Es muy guay, yo la he dirigido, 30 sesiones, muy satisfactoria, pero es verdad que es marciano y exige que tú como máster cambies el chip porque no vas a contar lo que tienes que retroalimentar de lo que tus jugadores están generando. Claro. Las primeras sesiones es con el cuaderno tomando notas de lo que dicen esto, consultar. A mí desde fuera, que Steph como regalo envenenado me regaló hace poco parte del Drácula Dossier. La parte que yo veo innovadora es el hecho de que los jugadores cojan la novela de Drácula, se la encuentren anotada y usen eso como pistas, ¿no? Y que puedan estar durante fuera de juego, entiendo, releyéndose la novela, repasando cosas y buscando pistas, si eso lo he entendido bien. Uno de mis jugadores se lo llevaba a la playa. Ajá. Yo la arena leía. Y tomaba notas en el móvil. Es que me ha recordado, porque creo que bebe más o menos de la misma idea,
y esto no es rol, pero creo que a los roleros puede gustar. Al barco de Teseo, el libro de Abrams y no me acuerdo del otro autor, no sé si lo conocéis, pero para los oyentes que no hayan oído hablar de él, es un libro que se publicó hace un par de años, lo tengo ahí en la tela, pero lo estoy mirando, y parece como si fuera un libro robado de una biblioteca, y tú cuando lo abres ves que es una novela, que es el barco de Teseo, y que está anotado por dos personas que dialogan. Entonces te puedes leer el libro, te puedes leer las anotaciones, hay más cosas, es una especie de, no hay que resolver nada, pero es una historia que te está contando varias historias, ¿no? La propia novela, hablan acerca de qué le pasó al autor y a su entorno, ahí se entrevé que puede haber algún tipo de conspiración, es una cosa bastante chula. Y el Drácula 2 me parece que vive también de esa frente, ¿no? De coger un material y de anotarlo, y es una cosa que a mí me gustaría darle una vuelta y llevarlo a mesa alguna vez, no sé. Es guay, ¿eh? Y luego, por ejemplo, me acuerdo de De Profundis. No sé si os acordáis. No, tú, Andrea, sé que no, porque esto es de Pleistoceno superior. Eran cartas. O sea, era escribir cartas. Y era como un roleo, que era un psicodrama por carta. O sea, era una cosa muy rara. Y yo creo que eso se pasó un poco la línea de innovación o llegó demasiado pronto. Sí, yo creo que llegó demasiado pronto. Demasiado pronto, ¿no? Yo creo que esto de llamarlo psicodrama era una forma de decir, nos van a decir que esto no es rol, a ver qué hacemos, y que hoy no tendría ese problema. Que tampoco era la mejor de las ideas, llamarlo psicodrama. ¿Es este el mismo juego al que hacía referencia Christian en algún episodio? Él habló en algún momento de que se escribía cartas con algún colega para hacer, pero no sé si era este mismo juego o era otro juego que funcionaba bien también así y lo jugaban de esta manera. No sé, de este hemos hablado alguna vez, a este ya recuerdo mencionándolo. Es que es un juego hace mucho y lleva mucho tiempo descatalogado. De hecho, yo creo que Christian nació más o menos cuando eso se empezó a producir en castellano. Porque será en castellano en el año 2002, 2003. O sea, si no nació, era muy pequeñito. Y yo, por mi parte, por decirlo de las aventuras, que no he contestado yo, pues la verdad es que me resulte innovador, pues quizás el sistema de campañas enlazadas de Mutant Year Zero. Eso me gustó, y los suecos no lo han repetido la misma editorial con otro juego y podrían haberlo hecho. Es decir, un Forbidden Lands podría haber tenido unas campañas enlazadas con cada continente o similar, y a día de hoy no ha pasado. Y en Mutant Year Zero, pues ya me parecían que algunas de sus campañas ya tenían cierta innovación, al menos en argumento. El Lava Alpha para mí es genial, pero el de combinarlas y luego hacer la muerte gris, ¿no? Como esa especie de mini campaña que las une todas, sin que eso sea un fenómeno cataclísmico que cambie la ambientación, también me parece innovador, ¿no? Porque sea muy habitual y ahora los juntamos a todos y petamos la ambientación, y no fueron por ahí. Claro, yo creo que ahí aprendieron, ¿eh? De alguien que innovó antes, que fue White Wolf con Factor Caos, que es la primera gran campaña de Mundo de Tinieblas, que unificaba 3 líneas distintas, y es basura. O sea, sí. Basura. Yo recuerdo verla en su momento con todo el hype de ser un adolescente, y en fin, eso aguantaba regular. No aguanta, Catacrinqui, eso es terrible. Bueno, y también innovadora en su momento, y de esta, Pablo, lo que recuerda, sería la campaña del Guardián Oscuro de Star Wars. Para empezar, porque no es una campaña de Star Wars. Porque no es una campaña, o sea, es una campaña de Star Trek. Sí, ¿Cómo? Sí. A ver, porque Star Trek es ampliamente superior, eso, o sea, tú no... Bueno, ahí creo que es uno de los pocos puntos en los que discrepamos. De discrepo también. Pero sí, en el primer juego de rol que hicieron de Star Wars, y esta campaña se llegó a publicar en castellano, publicada en 4 tomos, que se llama La campaña del Guardián Oscuro, pero el argumento no es muy Star Wars. Y te lo cuento olía a Star Trek, ¿no? Olía a Star Trek, porque la parte del final de las pelis viejas, las demás no existían todavía, las 3 primeras, y que, claro, cuando se derriba el Imperio, pues hay un gran Morph, ¿no? Uno de estos líderes imperiales, que se va al espacio alejado, ¿no? A espacio desconocido, a buscar una tecnología que se llama la tecnología del Guardián Oscuro. Y los jugadores llevan una flota, una nave grande de la rebelión,
que va en su búsqueda. Que Entonces, se llama. no se llama Enterprise, pero pero va de viajar a planetas Debería desconocidos. llamársela Enterprise. Entonces, la premisa para Star Wars ya era un poco rara, pero luego tenía otra innovación para los años 90, principios de los 90 seguramente, que es que tú llevas 3 personajes. Llevas personajes, digamos, con nombre y apellidos y con dibujo que salen en el libro, la capitana de la nave, que además era mujer, que eso también yo creo que para la época estaba muy bien. Luego, unos mandos intermedios con más puntos de personaje y luego un personaje random que te has hecho tú. Y entonces en las misiones pues participaban unos u otros y eso también pues para la época era bastante innovador, ¿no? Se parecía al modelo de Ars Magica, pero yo cuando lo jugué, eso me dejó flipado que se pudiera hacer, ¿no? Porque no se había hecho antes. Y que estamos encaminándonos poquito a poco al final, me gustaría que pensarais también si, aunque no lo hayáis jugado, no lo hayáis leído, si alguna cosa, como me pasaba a mí antes con el Dracula Dossier, que os haya sonado innovadora. Porque yo desde que hemos empezado a hablar, y me lo he buscado para recordarlo, se me ha venido a la cabeza el Yaziba Bed and Breakfast, que he mencionado muy de pasada en algún programa y que es un juego que no me he comprado y que debería hacer, porque me parece que es una marcianada muy de mi rollo. Y es el típico juego que me gustaría que estuviera en castellano para tenerlo y poder llevar a la mesa, pero que no le recomiendo a ninguna editorial que saque, porque te invita a que se van a comer los moquetes. Sí. ¿De qué va? No. Esa es la pregunta que esperaba. Pues mira, la premisa de Yaziba Bed and Breakfast es, ¿te acuerdas esa serie de dibujos que veíamos cuando éramos pequeños, que nos levantábamos para verla ahí y poníamos la tele y no sé qué? Pues es Yaziba Bed and Breakfast, ¿no? Te plantea la ficción de que es una serie de dibujos rollo de los 80 que solo veías tú y que en el resto de clase no era tan popular porque hablaba de personas distintas que encontraban un cobijo y no sé qué. Entonces hace un ejercicio de metaficción, de vamos a jugar episodios de esta serie que nunca existió y que te tocaba a ti porque eres una persona distinta a los demás por alguna cosa para la época, ¿no? Entonces está escrito por personas pues racializadas, con diversidad sexual, etcétera. Y lo que nos plantea es que el Bed and Breakfast de Yaziba es una bruja, si no recuerdo mal, que harta de que las personas le traicionen y sean mala gente, se exilia y acaba montando un Bed and Breakfast. Entonces ahí algunas personas son habitantes habituales del Bed and Breakfast, que van desde un antiguo príncipe que ahora es un sapo hasta un robot y cosas así, todos esos son personajes jugables, y luego hay visitantes ocasionales. Y el juego se presenta en un libro super marciano, porque tiene pegatinas, tiene cosas que tienes que abrir, por ejemplo, te viene un sobre, y dice, este sobre solo se puede abrir en esta época del año de la vida real, y si lo abrís va a abrir una aventura, pero si no lo abrís pasa hasta otra cosa. Entonces mezcla lo que es el rol, mezcla lo que es juego. Las aventuras a veces tienen como minijuegos. Yo lo conocí por una persona en TDN que me lo quiso enseñar. Le estoy muy agradecido porque me pareció flipante. Y que, por ejemplo, en esa aventura que era sobre un huerto, había un minijuego basado en el huerto que solo juegas en esa aventura, ¿no? Y lo que te propone además el Bed and Breakfast es que el propio libro lo vas a ir llenando de pegatinas y de cosas un poco como hace Forbidden Lands, de tal forma que la campaña que juegues con tus amigos va a quedar marcada en el libro y la vas a poder guardar ahí para siempre. Como que va a ser único, ¿no? Al Sí, final lo vas sí. completando con lo que va pasando. Qué guay. Sí, Me parece súper bonito. Es Sí, es de estas cosas que requiere una mesa apropiada. comprometida. Sí, yo el único sitio de España que sé que se estaba jugando es en una asociación de roleros LGTBQ+ de Madrid, que además tenía una cosa que me dijo que me lo enseñó que lo favorece el juego, y es que como hay visitantes en el Bed and Breakfast, pues puede venir un día alguien a jugar y si está en el tono pues puede jugar, ¿no? Y los personajes son rarísimos. La verdad que yo jugué, recuerdo que Steph estaba también y Steph llevaba a un grupo de conejos todos juntos que tomaban el té y que vestían con ropa victoriana, si no recuerdo mal. Y muy guay. Y luego cada personaje tenía sus propias mecánicas. En ese sentido han hecho una especie de role legacy, ¿no? Viniendo de los juegos de mesa. Creo que te iba a decir que es un legacy, ¿no? Sí. Y estos autores han hecho más cosas, son Possum Creek Games. Os animo a investigarlo porque el libro yo lo vi, me pareció precioso, y tiene otro que creo es un anterior un poquito más manejable que se llama Wonder Home, que es de viajar, pero también con personajes que son animalitos y son muy monos, pero bueno, que buscan esa innovación que me parece digna de elogio.
aunque luego igual comercialmente pues no sea tan fácil, ¿no? Ujú. Y gracias por darme la ocasión de hablar de este juego, porque me ha vuelto a recordar lo mucho que me moló y que no he vuelto a recorrerlo y se merecería, ¿eh? Se Escucha, merecería. 22 euros el PDF, ¿eh? Sí. El libro en físico vale un dineral porque, claro, es de estos especialitos. También tiene pinta. Y habrá que importarlo, ¿no? Sí, Esto. sí. Y es verdad que en itch.io tienen una versión sin imágenes, digamos, de texto plano, que creo están paga lo que quieras, que debió ser su primer desarrollo. Reconozco que sé muy poquito de esto, pero que puede molar. Os voy a pasar por ahí el tráiler para que lo podáis ver luego. De la serie, porque claro, tiene la sintonía de la serie y todo, por si lo quieres hacer. Así que bueno, si alguna editorial nos está escuchando, a mí esto me parece la típica cosa que el Refugio haría muy bien, aunque se sale del volumen que suele manejar. Así que Antonio, si nos está escuchando, piénsatelo. ¿Queréis hablar vosotros de algún otro juego que os haya llamado la atención o que os suene de, guau, esto huele a innovación? Bueno, ahora que mencionas el refugio, una de mis últimas adquisiciones ha sido el Mouse Reader, precisamente. Oh, Muy También bien. muy motivada por los buenos comentarios que habéis tenido aquí del juego y me pareció un juego cuquísimo. Y pues que tenga todos los recortables para... Ujú. Ese tipo de ayudas de juego, ¿no? Me parece que siempre es un plus y me parece innovación, aunque ya me Bien. he explicado que no es tan no, no. innovador. De hecho, de hecho te iba a decir, me he fijado, bueno, aparte que mi Shadowrun segunda edición viene con recortables de esos. He estado mirando mi edición de Rabia en New York, que es un suplemento regional de Hombre Lobo de hace 1000 millones de años, y vienen recortables de monstruos detrás, y es un libro, y no lo había visto en mi vida, he dicho, ¿y esto? De hecho, estoy pensando que el Mouse Reader precisamente creo que se autodefine como juego OSR. Es un OSR, es lo segundo que te quería decir. Sí. Y yo iba a decir que donde sí te innovaron, Andrea, en el Moose fue la caja, ¿no? Pues si lo quieres Sí, contar para avisar a nuestros oyentes, pues hemos hablado de la caja correcto, muchas veces. correcto. Siempre se ha mencionado la historia de la caja de cartón de Mouse Reader, que parece una caja de cartón que se va a romper enseguida y demás, y que, si no recuerdo mal, lo fabricaba una mujer, no recuerdo su nombre, que se encargaba de fabricar los capirotes de los Nazarenos. nazarenos, gracias, Ah, de Semana Santa. Y han innovado y ahora es una caja metálica tipo lata, un poquito más grande que las otras que creo que también tienen para otros juegos en la página. Pero bueno, es más resistente y es hostia, qué bastante guay. guay. Nos lo está enseñando ahora mismo y tiene pintaza, sí. Es muy guay. Sí, sí, Pero sí. yo ya tengo el mío, así que no. ¿Y tú, Pablo, algún juego así que nos quieras Bueno, hay decir? uno que se llama Aquelarre. No. Pero podemos hablar de eso, pero se está acabando el programa. A ver, a mí hay un juego que me mola porque es como muy Martian por el planteamiento que tiene, que es efectivamente, lo diré, no es un juego, es una campaña. Es Invencible las 7 vidas del dragón. Ah, Que es cómo ah, hacer una campaña de D&D, de matar a un dragón, que no huela cerrado. Entonces parte de premisa básica, de quinta, sencillo, Patutile Family, pero le da el girito. O sea, el girito de viajes en el tiempo. El ajá. girito de personajes marcianos. El girito de hacer de recadero. El girito de que igual tienes que tirar de ingenio y no de tiras de habilidad. Y tire sexo, porque como lo han escrito franceses y van todos más salidos que una esquina, pues hay sexo. De Qué hecho, hay guay. una trama que solo se resuelve con un casquete. Es una cosa fantástica. Entonces, Curioso. Bueno, igual que sí. en el Witcher, ¿no? Bueno, es que el Witcher, quiero decir, ya era de Rivia va con la chorra fuera por trabajo, no por otra cosa. ¿Cómo has dicho que se llamaba la aventura, perdón? Invincible 7 vies du dragon, solo en francés. Invencible las 7 vidas del dragón. Os mando edita, si no me falla la memoria, Black Book Editions. No sé si te edición en PDF. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué Pues bonito. que id pensando los comentarios finales, innovad en ellos, porque estamos ya al borde de nuestra horita habitual.
y creo que será buena idea. Hemos tocado un montón de aspectos. No sé si, Andrea, encaja más o menos con lo que tenías en mente cuando nos pusiste el tema. Sí, sí. De hecho, yo creo que al final hemos alargado la primera vertiente, ¿no?, de de la conversación. No nos hemos puesto a hablar de innovación en nuestras partidas y tal, pero bueno, puede quedar ahí como otro, Eso es, vamos a tener que como un dejarlo para otro spin-off día. o un Sí, u sí, otro sí. tema. Porque además yo creo que es lo típico que si estamos 4, por ejemplo, seguramente salgan más propuestas de marcianadas así. Sí. Además es muy típico, por ejemplo, de llevarte a jornadas, que como en el otro programa que estuviste hablábamos de eso, de me voy a llevar esta marcianada a unas jornadas. Yo conté una batallita porque un colega, Sergio Vergara, a veces se cachondeaba con esto, que es que cuando estábamos promocionando Ice Only, un juego de espías, hace muchos años, yo llegué a las TDN y les dije a los jugadores, bueno, ¿habéis oído hablar de Ice Only? Nada, lo queríamos probar y no sé qué. Digo, bueno, os voy a dar unos papeles. Les repartí un papelito de folio recortado. Digo, en la partida la habéis leído y sabéis de qué va, pero yo tengo dos opciones. Podemos jugar una historia de espías más convencional, realista, no sé qué, o abrazar la pura fantasía. Digo, no hace falta que lo votéis, escribid cada uno, pensad que os molaría y según eso hacemos una cosa u otra. Entonces, sea la misma trama, pero pues la diferencia entre que haya realidades alternativas, viajes en el tiempo y no sé qué, o que sea cosas de espías convencionales, ¿no? Eligieron la fantasía full color. Fue bastante peculiar, ¿no? ¿Todos lo eligieron? Sí, fue un poco, yo creo bueno. que igual es que lo vendí muy bien, ese trozo de vamos aquí a hacer un desenfreno fantástico y fue curioso, ¿no? Porque son de esas cosas de la misma partida, cómo puedes llevarla por un lado o por otro. Tengo un Bueno, colega es una forma de innovación, sí. que tiene el mismo truco, pero no cambia nada. No les hace creer que les hace ¿no? creer. Claro. El tío asqueroso. Es como el que tú, claro, la idea es que si tú haces un dungeon en el que haya que elegir entre dos caminos, solo tienes que diseñar un camino, ¿no? Y Claro. les mete, que elijan ellos. y en jornadas les das siempre 3 personajes. Y les dices, este dungeon es que es muy letal, es una barbaridad, no sé qué. Yo os digo que hay casi grupos y les da 3 personajes. Que en total, que es un dungeon normal, pero van con miedo. Y dices, manipulación. La manipulación es una innovación. Oye, igual deberíamos hacer un programa de manipulaciones del director del juego, ¿eh? Sí. Porque eso puede dar para cosas graciosas. Aquí un saludo a Jerai y su truco de la peonza que nos contó aquí alguna vez, ¿no? Sí. de sacar una peonza y ponerla ahí. Ok, venga, pues vamos con ese consejo final, recomendación o similar. Pablo, ¿quieres empezar tú? Empiezo yo. No me gusta usar aplicaciones en los juegos de rol. Porque esas cosas luego no dejan de tener mantenimiento, desaparecen y te quedas con una funcionalidad coja. Y me molesta mucho. Porque ya me ha pasado alguna vez. O sea, equivalente a que los suecos dejen de sacar los dados del juego que juegas, ¿no? Efectivamente. Entonces, no hace falta. Nada de falta innovar ahí. O sea, que es que la tecnología es. Lo numérico no persiste. El papel sí. Muy bien. Andrea. Bueno, pues yo diría que bueno, me interesaba mucho este tema porque al final, como tengo un espectro más pequeño de conocimiento en los juegos de rol, pues me apetecía entender un poquito mejor qué es innovador dentro de los juegos de rol. Así que gracias por vuestros aportes. Y vale, me quedo con este último consejo de Pablo. No me tengo que fijar tanto. Que soy un ludita, que soy un neoludita de libro. Yo creo que te estás poniendo al día rápidamente, ¿eh? Y si te dejas, fast track. Si te dejas, te traeremos en algún otro programa que tú quieras. Quizás post experiencia rolea, que sabemos que vas a estar por ahí. Pues rolea, sí, eso es. A Steph el rollo de yo soy nueva, no sé qué, le duró 4 años, O sea, estuvo 4 años. No, yo es que acabo de llegar. Steph, llevas 4 años, estás llevas instalada. 80 programas de la voz de la mesa, Steph. Igual ya no van a ir. Sí. Además, si nos estáis escuchando según sabe el programa, serán a punto de ser la rolea en Mollina, Málaga. Ahí estará Tony, estará Steph, estará Andrea, la que habéis oído hoy en otro programa, y estaré yo. Así que Pablo no está, ya sabemos que se pone enfermo si va, es como cruzar la barra de Ravenloft. Yo no voy. Así que bueno, ya tendréis que ir al frío norte a verle,
y que os guíe una visita que merece mucho la pena. Sí, Muy bien, pues esto ha sido todo por esta entrega. Gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Pedro, por tu buena disposición y tu belleza natural, que solo quienes estamos aquí podemos apreciar. Y gracias, Andrea, por venir un nuevo programa de La Voz de la Mesa. Muchas gracias por la invitación y sí, espero volver. Muy bien, pues yo, Pedro J. Ramos, me despido y nos escuchamos muy prontito. Adiós. Agur. Adiós. Gabón.